Bienvenidos al tema de enzimas del repaso de selectividad de biología. Entonces vamos a hacer 4 ejercicios con esto. El primero, Canarias 2023. Hay un texto que tenemos que leer y luego dice: el gráfico muestra la energía de activación de una reacción catalizada o no por una enzima y cuál pertenece a cuál, ¿no? A qué tipo de reacción corresponderá cada una de las curvas, la continua y la discontinua. Bueno, respecto a lo que estamos viendo aquí, la energía de activación, para eso tenemos que saber qué es una enzima. Una enzima para nosotras, ¿vale?, va a ser una proteína. Digo para nosotros porque en realidad puede tener otra naturaleza como de ARN, pero en biología de selectividad nos va a importar que las enzimas son proteínas que hacen cosas, es decir, que tienen una actividad dinámica. Son proteínas globulares y de alto peso molecular, o sea, de gran tamaño. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es aumentar la velocidad de reacción de las reacciones químicas o las reacciones metabólicas o del metabolismo, ¿no? Es decir, son capaces de hacer una acción. Por ejemplo, son capaces a la glucosa añadirle un fosfato y convertirla en glucosa 6-fosfato. Esto podría hacerse eventualmente, es decir, con el tiempo puede llegar a pasar solo, pero es que el caso es que la enzima lo va a hacer muchísimo más rápido. El ejemplo más práctico es si tuviéramos una botella de agua vacía y la dejáramos así a la intemperie, hombre, pues sí, eventualmente con las lluvias o con la humedad del ambiente se podría llegar a llenar poco a poco, lo que sea. Pero si yo con mi mano lo que hago es abrir el grifo y llenar la botella, pues obviamente lo voy a hacer mucho más rápido y mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido. Este paso se iba a dar solo, sí, pero la energía que se necesitaba para que esto sucediera era muy grande y en cambio la enzima lo que hace es disminuir esa energía necesaria para que suceda esto. Por tanto, aquí tenemos el gráfico pero resuelto. Entonces, si la enzima vemos que necesitamos mucha energía, con la enzima necesitamos mucho menos y ahora mismo a qué tipo de reacción corresponderá a cada una de las curvas. La continua va a corresponder a la reacción sin enzima y la discontinua va a corresponder a la reacción con enzima. Bueno, la que se refiere, la diferencia de energía marcada como 1, 2 y 3, la energía marcada como 3 será la energía de activación que necesitamos cuando tenemos la enzima, o sea, con la enzima. La 2 será la energía de activación necesaria sin la enzima y la 1 será la energía total liberada durante la reacción. ¿Cuál es la naturaleza de la enzima? Lo comentamos antes: proteína globular de alto peso molecular. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos siempre de qué tipo de biomolécula es o qué tipo de molécula es en general. Seguimos con la definición de enzima. En este caso, nos preguntan exactamente lo mismo. Define qué es una enzima haciendo referencia a su naturaleza química y su función. Es una proteína de alto peso molecular. Aquí ya hablamos de la naturaleza química. Y globular, ya que estamos, y tiene una función de biocatalizadora. Aquí podemos ponerle que funciona como catalizadora, lo que quiere decir que aumenta la velocidad de reacciones químicas del metabolismo, disminuyendo la energía de activación necesaria. Aunque sea una definición un poco pija, es necesario hacerlo bien, ¿vale?, para que nos cuenten todos los puntos. Vale, ¿qué es un cofactor? Para esto podemos ver todas las partes de la enzima. Las enzimas pueden ser de dos tipos, o bien simples o bien holoenzimas. Cuando son simples solo están hechas de proteína, no tienen nada más. En cambio, una holoenzima estará compuesta por una parte proteica y una parte no proteica. Las holoenzimas, por tanto, están compuestas por las apoenzimas, o por la apoenzima, que es la parte proteica, es decir, si esto fuera la enzima, aquí tendría, por ejemplo, me lo invento, una parte de proteína y una parte de no proteína. Bueno, pues esta parte de proteína sería la apoenzima y esta parte de no proteínas lo que llamamos cofactor, que es lo que me preguntan, o grupo prostético. Lo que diferencia una de otra es que el enlace con el cofactor es un enlace débil, mientras que el enlace con el grupo prostético es un enlace de tipo fuerte. Y estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser o bien un ion metálico, que los iones, si recordamos, son átomos con carga, y metálicos, pues por ejemplo, el magnesio o el hierro, o pueden ser coenzimas, cosa que también nos pueden preguntar qué son, ¿vale? Las coenzimas son moléculas orgánicas, como por ejemplo el Na+ o el Fa+. Si ya dimos metabolismo nos sonarán, y si todavía no lo dimos, pues ya no sonarán, no pasa nada. Bueno, pues entonces, como me preguntan qué es un cofactor, entonces les puedo decir, es la parte no proteica de una holoenzima,
¿vale? Y con esto ya lo pondríamos. Me dice qué tipos de cofactores tengo. Iones metálicos y pondría un ejemplo, o coenzimas, que son moléculas orgánicas, y pondría otro ejemplo. De nuevo, si no les ponemos todo, me la pueden dar como incompleta, ¿vale? Entonces intento ponérselo todo. Aparte de esto, si me preguntaran qué es una coenzima, iría también para atrás. Diría, es una molécula orgánica que forma el cofactor, es decir, la parte no proteica de una holoenzima. Iría de nuevo hacia atrás para poder definirlo bien. A continuación me dice, relaciona centro activo y especificidad de las reacciones químicas. Para eso vamos a ver las partes de la enzima. La enzima se va a unir a una zona específica con el sustrato, ¿no? La enzima es la que hace la reacción, el sustrato es, digamos, la comida de la enzima, que cuando se juntan entre ellas crean el complejo enzima-sustrato, y están ahí unidas específicamente, y luego se separan, la enzima vuelve a estar libre y se separa con los productos, que es lo que obtenemos. La enzima se une al sustrato justo por unos aminoácidos específicos, es decir, en una zona concreta. La zona concreta de la enzima donde se une al sustrato es lo que llamamos el centro activo. ¿Y por qué es específico? Pues que el centro activo, al unirse específicamente al sustrato, elige a quién se une y a quién no se une. Por ejemplo, la lactasa degrada la lactosa, no degrada otras cosas. En ese caso se une específicamente. ¿Y dónde se une? En el centro activo. Y esta es la relación. ¿Cómo lo podríamos poner? Podríamos decir que el centro activo es la zona de la enzima a la que se une el sustrato y tiene que ver con la especificidad de las reacciones químicas, precisamente porque al ser la que se une al sustrato, es capaz de unirse con sus aminoácidos a algunos sustratos y a otros no, de forma que creamos una selección o una elección de qué tipo de reacciones hace esa enzima. En Galicia 2023 ordinaria hablamos ya de las condiciones que afectan a la cinética enzimática. La cinética va a ser la velocidad de reacción de una enzima. Entonces, la velocidad de la reacción de las enzimas va a depender de varias cosas, de la temperatura, del pH, porque no nos olvidemos de que son proteínas, por tanto pueden sufrir desnaturalización en el caso de que alteremos muy fuerte estas dos propiedades. Pero también podemos hablar de la concentración de sustrato, es decir, cuánta comidita va a tener esa enzima, o también de los inhibidores que puedan estar presentes. Entonces, temperatura y pH, muy sencillo, aquí no puse preguntas, entonces os pongo un par de ejemplos. La temperatura, cuando hace frío, da igual. Cuando hay una temperatura perfecta es la que llamamos la temperatura óptima. La temperatura óptima es aquella a la que la velocidad de la enzima es la máxima. Pero luego si nos pasamos de temperatura, pues en ese caso se produce la desnaturalización. Alguna vez he visto preguntado qué significa la temperatura óptima, ¿vale? Entonces tendríamos que saber definirla también, que es como pues acabamos de hacer. Normalmente la temperatura óptima en humanos ronda los 40 grados centígrados porque es como más o menos estamos por dentro, ¿no? Bueno. Luego el pH se desnaturaliza tanto en pHs muy ácidos como en pHs muy básicos. Esa es la diferencia entre las dos gráficas, ¿vale? Entonces ahí lo vemos, que el pH se desnaturaliza aquí y se desnaturaliza acá. Y cada enzima tendrá un pH óptimo. Por ejemplo, nuestras enzimas del estómago tendrán pues el pH del estómago, que es más ácido que, por ejemplo, el pH que podemos tener en la sangre o el pH que podemos tener en la piel, ¿no? La concentración de sustrato. La concentración de sustrato, que es lo que nos van a preguntar en este ejercicio, habla de la constante de Michaelis-Menten. La constante de Michaelis-Menten también la llamamos K(m). Tenemos aquí dos gráficas. Esta una y esta otra, por ejemplo. La de arriba es la A, la de abajo es la B. Bueno, un gráfico muy parecido a este, ¿verdad? Bueno, esta va a ser la velocidad máxima, que es esta, que es la velocidad máxima a la que puede trabajar la enzima, y esta va a ser la cantidad de sustrato que tenemos, es decir, la cantidad de comidita para la enzima. Esto es como una analogía de una fábrica, ¿vale? Imaginamos que esta es la trabajadora A o el trabajador A y lo mismo con el B, ¿vale? Entonces, hay uno al que le encanta el trabajo, que va a ser el A, ¿vale? Que lo vemos aquí, que llega antes a su velocidad máxima, que está motivadísimo. Y hay un trabajador B que que no le gusta nada, que le da igual. ¿Cómo podemos medir cuánto de motivados están? Es decir, qué afinidad tienen por el sustrato, es decir, cuánto de rápido, ostras, aparece un nuevo trabajo y le echan la mano, ¿no? Le echan el guanto. Entonces, lo que mide la constante de Michaelis-Menten es la afinidad de la enzima por el sustrato. Lo podemos medir midiendo la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima partido por 2 la marco aquí y luego la llevo abajo. Vale, una vez llevada abajo, veis que aquí está la mitad, ¿no? Bueno, pues la llevo abajo, me da la constante de Michaelis-Menten, vamos a llamarla K(m1) y K(m2).
Curiosamente, A, que decíamos que estaba más motivado porque llegaba antes a su velocidad máxima, tiene una K sub M más baja. Por tanto, cuanto más baja la K sub M, mayor afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Vale? Entonces, esta sería la norma. Lo podemos ver aquí. En la gráfica de la cinética enzimática, de la figura 1 se muestra la velocidad de reacción de una enzima, eje vertical, o sea que esto es la velocidad, ya lo sabíamos, y el eje horizontal es la concentración de sustrato, que ya me lo marca a mí. Y tenemos en ausencia A y en presencia de un inhibidor competitivo. Vale, aquí la A no hay nada que lo inhiba y la B vemos que hay una molécula que no le deja hacer su trabajo. Indica que hacen referencia a las líneas horizontales señaladas con los números 1 y 2. 1, que sería pues la velocidad máxima, que es, veis aquí, la velocidad a la que es capaz de llegar. La 2, que sería pues la mitad de la velocidad máxima, porque es esta distancia, si esto fuera 10, pues esto sería 5, ¿no? La mitad. Vale, ¿qué se refieren los números 3 y 4? La 3 sería K sub M A, o del 1, y K sub M B. Y yo pondría también que son la constante de Michaelis-Menten para la enzima A y para la enzima B. ¿Qué conclusión puede obtenerse de esta gráfica? Pues que el inhibidor es capaz de reducir la afinidad de la enzima por el sustrato, aunque al final lleguen al mismo punto, a la misma velocidad máxima, es capaz de aumentar la constante de Michaelis-Menten. ¿Cómo se denomina el proceso que sucede a una enzima al superar los 60 grados? Lo veíamos antes, que es la desnaturalización. Esto les gusta mucho preguntarlo. ¿La desnaturalización qué es? Que antes no lo recordábamos. Desnaturalizar algo es quitarle su estructura tridimensional, romper todos los enlaces débiles y regresarlo a su estructura primaria, perdiendo su función. Estas 4 cosas nos van a servir para definir desnaturalización. Quita su estructura 3D, rompe los enlaces débiles, lo deja en su estructura primaria y hace que pierda su función. Por último, vamos a hablar de los inhibidores, que es lo que nos quedó ver. Los inhibidores pueden ser de 2 tipos. El primer tipo son reversibles, es decir, que con el tiempo se va a eliminar pues, ese efecto, o irreversibles, que también podemos llamar venenos, porque hasta que no se muera esa célula o esa enzima no permite que vuelva a liberarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un veneno? El monóxido de carbono, cuando estamos atrapados en un incendio, o el típico asesinato en un coche, ¿no? Que te quedas dormido en el coche. O por ejemplo, curiosamente, la aspirina también se une de manera irreversible a unas enzimas concretas. Reversibles, ¿cómo los usamos? Pues como fármacos. Dura un tiempo, por ejemplo, el ibuprofeno, yo me tomo un ibuprofeno, me disminuye el dolor de cabeza un tiempo y luego pues vuelve, ¿no? Luego se libera esa enzima y ya está. Por los reversibles pueden ser de 2 tipos, competitivos o no competitivos. ¿Qué quiere decir? Competitivos, la enzima tiene un sustrato y este inhibidor lucha por el mismo sitio que el sustrato, o sea, se une al mismo centro activo. Entonces van a disminuir su velocidad de reacción, es decir, llega a la misma velocidad máxima, pero llega más lento. No competitivo se va a unir a otra zona, el sustrato se uniría aquí y el inhibidor, en cambio, se une aquí, por ejemplo. ¿Pero qué hace? Modifica la zona de unión del sustrato, por tanto no le deja unirse, aunque se une a una zona distinta que el centro activo. ¿Esto qué haría? Esto hará que se disminuya la velocidad máxima posible. Mientras que la competitiva, yo si aumento la cantidad de sustrato voy a recuperarlo, es decir, le meto más sustrato y diluyo, digámoslo así, el inhibidor. En cambio, el no competitivo no funcionaría esa técnica. Bueno, define inhibición competitiva y no competitiva. Podríamos decir, son 2 tipos de inhibición reversible de las enzimas, en la que la competitiva, el inhibidor y el sustrato luchan por el mismo centro activo, mientras que la no competitiva será que el inhibidor se une a otra zona distinta del centro activo, pero modifica la capacidad de unión del sustrato al centro activo. Dibujo una enzima llevando a cabo su reacción y la misma reacción en presencia de un inhibidor competitivo y de un inhibidor no competitivo. Aquí tendríamos, primera, tenemos la enzima más el sustrato, se une complejo enzima-sustrato, ¿no? Aquí marcaríamos enzima, sustrato, complejo enzima-sustrato, y luego se libera enzima y producto, ¿no? Esto lo veíamos antes.
Segunda reacción con inhibidor competitivo, lo que acabamos de dibujar arriba. Enzima, sustrato e inhibidor competitivo importante. Si lo vamos a dibujar, le ponemos la misma forma. ¿Vale? Aquí pasaría lo mismo. Aquí se puede unir con esto o se puede unir con el inhibidor. Y tercero, tendríamos la enzima, el inhibidor no competitivo con una forma distinta y el sustrato. Y en este caso lo uniríamos aquí y por tanto no le dejaríamos unirse al sustrato. Vale, señala en esta figura cuál de las tres reacciones corresponde a cada una de las opciones y razónalo en función de su V máxima, velocidad máxima, y su constante de Michaelis-Menten. Vale, vemos que la A será la normal, o sea, sin inhibidor. La B, como alcanza la velocidad máxima, decíamos que es la competitiva. La alcanza pero más lento, ¿vale? Entonces B con inhibidor competitivo. Y C, vemos que llega a una velocidad máxima menor, por tanto es con un inhibidor no competitivo. ¿Y cómo lo podemos razonar respecto a la velocidad máxima? Lo acabamos de hacer, ¿vale? Velocidad máxima ya lo hemos dicho. Y en cambio, caso M, vemos que la afinidad, aquí estaría la mitad de la velocidad máxima. Si lo llevamos a cualquiera de ellas, vemos que la afinidad por el sustrato va a disminuir en los inhibidores competitivos y no competitivos, y más en el inhibidor no competitivo. Bueno, y ya estaría.